Entonces, estábamos en que todas las razones trigonométricas son independientes del triángulo rectángulo elegido y solo dependen del ángulo. Vamos a hacer una prueba. En matemática, cuando uno da una propiedad y les da ejemplos, lo que está haciendo es mostrando ejemplos, casos particulares, pero no está demostrando nada. En matemática, para dar validez, para que una propiedad tenga validez, hay que dar una garantía. La garantía es su prueba, su demostración, que es una argumentación lógica que parte de una hipótesis, que es una suposición, un arranque, un punto de partida, y se llega a una tesis, y es lo que se quiere demostrar. ¿Me siguen? O sea, cuando uno verifica, exhibe ejemplos, no está haciendo ninguna prueba. Lo que vamos a hacer es probar esto de una manera bastante simple, como se indica a continuación. Dice, hace un comentario histórico, dice que los egipcios hace muchos años se dieron cuenta de que si clavaban en el suelo estacas de diferentes alturas, sucedían ciertas cosas. Y un poco es lo que se plantea ahora, esto de las estacas. La idea es armar esto, estas serían las estacas, para ir comparando triángulos. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que queremos probar? Que las razones trigonométricas dependen del ángulo, no del triángulo elegido, por más que tengan distintos tamaños y distintas medidas. ¿Sí? Se sobreentiende que ustedes, si no me entienden algo, me dicen, no entiendo. ¿Está claro? Bueno, fíjense que tienen un ángulo alfa, que es este, y estas las estacas AB, A', B', A segunda, B segunda. Prueba, o sea, la demostración. En esta figura se pueden observar tres triángulos rectángulos. ¿Sí o no? El AOB, el A'O B' y el A segunda o B segunda. ¿Sí? AOB, A'O B', A segunda o B segunda. Los catetos opuestos al ángulo alfa son respectivamente ¿quiénes? El AB, A'B', A segunda, B segunda. ¿Sí? Esos serían los catetos opuestos al ángulo. Podríamos generar infinitos, a medida que abriera la figura. ¿Correcto? Los catetos adyacentes, ¿cuáles son? O A, o A', o A segunda. ¿Correcto? Las hipotenusas, ¿cuáles son respectivamente? O B, o B', de esos triángulos, ¿no es cierto? O B, o B', o B segunda. ¿Sí? Esos triángulos rectángulos, los tres que yo nombré, A o B, A' o B', A segunda o B segunda, son los tres semejantes. Va a entrar en juego el teorema de Tales por la semejanza de triángulos. ¿Por qué son semejantes? Porque los tres tienen un ángulo en común. ¿Se entiende? Los tres tienen un ángulo en común. Ese hecho de que sean semejantes hace que yo pueda decir que AB es AOB, o sea, en este triángulo AOB, esta medida del cateto opuesto es a la hipotenusa, ¿sí? Y es el seno del ángulo alfa. Si hago A'B' sobre OB',
O sea, si yo considero ahora el triángulo A'OB', ¿qué pasa? Hago el cociente entre esto y obtengo, ¿qué vuelvo a obtener? El seno del ángulo alfa. Vamos a hacer una cosita. Total, yo después me bajo un minuto y hago esto. Miren lo que voy a hacer. ¿Se ve mejor? Chicos. Sí. Sí, perfecto se ve. Bien. Entonces, yo tenía que los tres triángulos, el AOB, el A'OB' y el A2OB', son los tres semejantes, porque tienen un ángulo en común. ¿Cuál es? Ese verde, el alfa. Al ser semejantes, hay proporcionalidad de los lados. Entonces, AB es AOB, como A' es A'B' es AOB', como A2B' es AOB', y cualquiera de estos cocientes que acabo de nombrar, en cada uno de esos triángulos, ¿qué es? ¿El seno de qué? El seno del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Es el seno del ángulo alfa. ¿Qué me está probando? Que, fíjense, que el triangulito AOB, el triangulito AO'B' es más grande que este. Y el A2OB' es más grande que los otros dos. Cada vez son más grandes. Y sin embargo, por más que son grandes, pero son semejantes, el seno del ángulo alfa sigue siendo el mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ustedes podrían probar lo mismo para el coseno, lo mismo para la tangente y lo mismo para las demás razones. Con que hagan coseno y tangente sería suficiente. ¿Qué me gustaría que hicieran ahora? ¿Qué me gustaría que tomen unos minutos y lo hagan? ¿Sí? Si anotan en sus cuadernos, pongan unidad 1, propiedad de pie de página 16, y quiero que ustedes en su cuaderno hagan, mirando esta figura, el coseno de alfa y la tangente de alfa, y después lo corregimos. ¿Qué les parece la idea? ¿Me escucharon? Dale, dale, sí. Entonces ustedes lo hacen, después de unos minutos, yo les pregunto cómo anduvieron y lo corregimos acá mirando la pantalla. ¿Sí? ¿Está bien? Dale, dale. Ahora se oye bien, todo normal, ¿eh? Me parece. Sí, sí. Sí, muy bien. Me alegro, pues me puse un poco nervioso. Realmente, primer clase que nos pase, pero bueno, es así, excede a nuestros dominios eso. Bueno, manos a la obra, hacemos coseno y tangente. Con eso es suficiente, porque las otras son las recíprocas. ¿Eh? Y con eso quedaría completa la prueba. ¿Sí? Son 8:41, 8:50 lo corregimos. Y mucho, ¿eh? Este es el que hicimos, el seno. Bien. Ahora vamos a hacer OA sobre, para este triángulo, OA sobre OB. OA sobre OB es a OA', es a OB'. ¿Me siguen? Y OA segunda es a OB segunda. Santi, sigue la clase. Sigue la clase. Pero dale. Sí, vos sobre no sé qué. Y ya no empecé a mirarla. Señora madre, se está escuchando todo. OA es A o B. Ahora entiendo, yo les voy a pedir una cosa. Salvo Graciela, los micrófonos
Ahora entiendo por qué. Vamos a tratar de que se mantengan silenciados. Y solamente se van a abrir para responderme cuando yo les hago alguna pregunta o hacerme ustedes preguntas. Porque al haber tantos micrófonos abiertos, interferencias, ahí altera la conexión. ¿Se entiende lo que digo? A ver, teníamos que probar esto mismo para el coseno y la tangente. Entonces, OA es a OB, como OA' es a OB', ¿sí? Como OA segunda es a OB segunda. ¿Hicieron eso? ¿Esos tres cocientes? ¿A qué es igual eso que acabo de decir? En cualquiera de los tres triángulos rectángulos, OA sobre OB, OA' sobre OB' y OA segunda sobre OB segunda. ¿A qué es igual? Al coseno del ángulo alfa. ¿Correcto? Sí. Sí, sí. Y ahora, bien, muy bien. Si ahora hacemos AB sobre OA, A' sobre B' sobre, perdón, A'B' sobre OA', A segunda, B segunda sobre OA segunda. ¿Qué es en cada caso eso? La tangente. Perfecto. Muy bien. ¿Lo probaron? ¿Lo entendieron? Sí, sí. Con Sí, esto sí, probamos profe. la propiedad que nos decía, la recordamos. Ah, viste, este me lo va a quedar en 10 minutos, no importa. Bueno, con esto acabamos de probar que todas las razones trigonométricas son independientes del triángulo rectángulo elegido y dependen solo del ángulo. Todas las razones trigonométricas son independientes del triángulo rectángulo elegido y dependen solo del ángulo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Bien. Va anunciando que se va a cortar. Estamos en el párrafo 2.3. ¿Están viendo ahora? Sí, se ve. Líneas trigonométricas de un ángulo cualquiera. Bueno, la idea de este párrafo es representar geométricamente las líneas trigonométricas de un ángulo cualquiera circunscripto en una circunferencia trigonométrica, pero en el primer cuadrante. Más adelante lo muestra en los otros cuadrantes. ¿Se acuerdan lo que es una circunferencia? ¿Cómo? ¿Se acuerdan lo que es una circunferencia trigonométrica? Una circunferencia trigonométrica es una circunferencia centrada en el origen de radio unidad. ¿Sí? Ustedes observan esta figura, se ve claramente. Y tenemos 4 triángulos. El OQP, el OSR, el TWO y el OVT. De nuevo. OQP, OSR, TWO y OVT son semejantes. Son triángulos semejantes y son rectángulos. Y tienen un ángulo agudo en común. Pasa lo mismo que antes también. Son semejantes porque tienen un ángulo en común. Por lo tanto, también el tercero. La consecuencia de esto es que las razones entre dos de los lados de uno cualquiera de los triángulos es igual a la razón entre los lados homólogos de los otros triángulos. Teniendo en cuenta esto y que el radio del círculo es la unidad, se deducen las 6 líneas trigonométricas. A ver, el seno del ángulo alfa es PQ, cateto opuesto, sobre OP, hipotenusa. Pero OP, ¿qué es? El radio de la circunferencia trigonométrica, que es 1. Por lo tanto, esta medida
es la línea trigonométrica de un ángulo agudo cualquiera en un ángulo circunscripto en una circunferencia trigonométrica. Porque resulta que el seno de alfa, ¿a qué resulta igual? A PQ, porque OP vale 1. ¿Siguen? Están escuchando menos, ¿cierto? Sí, sí, profe. El coseno de alfa es OQ sobre OP. Pero P, de nuevo, es 1, el radio de la circunferencia trigonométrica. Por lo tanto, el coseno de alfa, ¿con qué medida coincide? Con OQ. ¿Ven? Este segmentito es el coseno de alfa, pero tiene que ver con la circunferencia trigonométrica. La tangente de alfa, ahora nos vamos al otro triángulo, al O. Fíjense que la medida ya es PQ, bueno, sí, PQ sobre OQ, PQ sobre OQ. Pero PQ es a OQ como RS, esta RS es a OS. ¿Ven la proporcionalidad? PQ es a OQ como RS es a OS. Pero ¿qué pasa con OS? ¿Cuánto vale? El radio de la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Y vale 1. Por lo tanto, esta medida RS es la tangente del ángulo alfa. ¿Se entiende? Entonces, este es el seno, este es el coseno y esta es la tangente. Ahora nos faltan ver las recíprocas. La cotangente. Ya nos vamos a otro triángulo. OQ es a PQ como OB es a TB como WT es a OW. Pero OW es 1, porque es el radio de la circunferencia trigonométrica. Por lo tanto, ¿qué me quedó? Que la cotangente de alfa es WT. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Ahora falta la cosecante y la secante. Cosecante. OP es a PQ. Como OT es al radio. Porque PQ, ¿qué es? Entonces, habíamos dicho que la cosecante era OP es a PQ como OT es al radio de la circunferencia, que sería OW, que es 1. Por lo tanto, OT, esto lo vamos a usar, va a aparecer en el curso que sigue de análisis. Lo vamos a utilizar mucho, fundamentalmente. Lo que vamos a aprender ahora son las 6 relaciones fundamentales de la trigonometría. Estoy en la página 20, que aparecen las relaciones deducidas. Ahora me están escuchando bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bien. Sí, sí, te No escuchamos. aparece este triangulito, pero porque te dice que te remitas a la figura de la página tal. Pero ¿qué ocurre? No podemos hacer eso porque tenemos que tenerlo mientras le voy contando, ¿me comprenden? Yo lo que hice fue corté y pegué. Pero ustedes, este triangulito te dice, mirá, tenés que verlo en el párrafo, tener en cuenta la representación geométrica y el triángulo OQP. Bueno, no, pero es distinto. Espera, es el del párrafo,
utilizo esta figura, claro, utilizo esta misma. Utilizo esta. Bueno, lo que pasa es que esta no. Ocupé. A ver. Es el triángulo, lo vamos a construir en este lugar y lo voy a traer. Si no, vamos a mirarlo con este. Es la misma figurita que hicimos la deducción. Se ve, ¿no es cierto? Lo que vamos a deducir ahora es la relación pitagórica fundamental de la trigonometría. Y consideramos este triangulito, el OQP. Se observa el OQP, que es un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa OP al cuadrado es igual a OQ cuadrado más QP al cuadrado, o PQ al cuadrado, es lo mismo. Es decir, la distancia conmutativa es lo mismo de P a Q que de Q a P. ¿Me siguen? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es PQ? Acabamos de deducirlo. Es el seno de alfa, o sea, el seno de alfa al cuadrado. ¿Y qué es OQ? El coseno de alfa, el coseno cuadrado de alfa. ¿Sí? ¿Me siguen? Y OP es el radio de la circunferencia trigonométrica, que es igual a la unidad. Por lo tanto, el seno cuadrado más el coseno cuadrado de alfa, ¿a qué es igual? A 1. Eso se llama relación pitagórica fundamental de la trigonometría. ¿Por qué se llama así? Porque está totalmente entroncada con el teorema de Pitágoras. A partir de ahí van a ver que deducimos un montón, ¿sí? Seno cuadrado más el coseno cuadrado igual a 1. ¿Se está viendo? Sí, se está viendo. De la semejanza de triángulos OSR, ¿sí? Y OQP, se obtiene que SR es a OS como QP es a OQ. ¿Se entiende? Esta medida SR es a OS como QP es a OQ. De donde OS, ve claramente, es el radio de la circunferencia trigonométrica, o sea que vale 1. ¿Y qué es SR? Lo deducimos hace un momento, la tangente. ¿Sí? La tangente. ¿Qué es QP? El seno. También lo deducimos hace un momento. ¿Y OQ qué es? El coseno. ¿A qué relación arribamos? Una nueva relación fundamental. La tangente de alfa es el seno sobre el coseno. ¿Se entiende? Deducimos dos. La pitagórica, que es la clave, seno cuadrado más coseno cuadrado es la unidad, y la tangente es el seno sobre el seno. Le hago un comentario respecto a la deducción anterior. ¿Se acuerdan que deducimos hace un ratito que fue un poco accidentado? Les digo, las que más realmente importan de las 6 razones son el seno, coseno y tangente. ¿Sí? Esas son claves. Esas tengan bien en cuenta de dónde salen y todo. ¿Sí? Estamos hablando en relación a las líneas trigonométricas de un triángulo cualquiera. Me van siguiendo hasta acá, ¿no es cierto? Graciela, ¿se escucha bien? Sí, yo escucho perfecto. Bueno. Y se ve, digo. Sí, también. Chicos, ¿bien? Bueno, de forma análoga a lo que hicimos recién, se podría ver la semejanza de dos triángulos y llegar a ver que la cotangente es el coseno sobre el seno. No haría falta, podría obviar esto, porque igual lo hago acá. Si tengo en cuenta el triángulo TWO
y OBT, TWO y OBT, se puede deducir también que la cotangente es el coseno sobre el seno. Pero eso ustedes ya lo han visto, que esto lo podría evitar. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo ver esta misma relación? A partir de acá. ¿Cómo? Vamos a verlo en otra pantalla. La tangente de alfa, fíjense qué manera sencilla lo podemos hacer. Acabamos de ver que aquí es igual al seno sobre qué? Sobre el coseno. ¿Correcto? Pero yo esto lo podría pensar como, por una cuestión de fracciones elemental, está bien, seno sobre coseno, ¿está bien? Eso lo sabemos. Por otro lado, sabemos que la cotangente, ¿a qué es igual? Eso lo aprendieron ustedes ya. ¿A qué es igual? A 1 sobre Seno qué. sobre el seno. ¿Cómo? ¿A coseno sobre el seno? Claro, pero eso es lo que queremos deducir. Es lo que les quiero mostrar a los otros. Está muy bien lo que vos decís, pero es lo que queremos deducir. Pero nosotros, ¿qué sabemos de la cotangente? Que ya lo habían visto, que es 1 sobre tangente. ¿Se acuerdan cuando definieron las razones trigonométricas? Que lo tenían que ver para hoy. Entonces, la cotangente es 1 sobre la tangente. De manera que, ¿qué acabamos de ver? Que la tangente es seno sobre coseno. ¿Ven lo que hago? ¿Y a qué llego acá? Si yo esto, ¿cómo se dividen estas fracciones? Esto sería 1 por la recíproca de esta. ¿Coseno sobre quién? Sobre seno. O sea, esto a la menos 1. Profe, perdón que lo interrumpa. ¿Sí? ¿No es más fácil poner seno sobre coseno y listo? Espera, a ver cómo se entiende lo que estás diciendo. O sea, viste la cotangente, o sea, 1 por, hiciste los Sí, lo que corchetes. pasa es que te lo quise mostrar paso por paso, nada más. Ok. No. Vos podrías haber puesto... No, ahora te entiendo. Vos podrías haber puesto directamente esto, ¿sí? Uno y darle Claro. vuelta el otro. Sí, Claro. perfectamente. Sí, perfectamente. No, yo Bueno. tengo la obligación de mostrarte el paso por paso. Bueno, joya. No, ya para saber, porque claro. No, vos podés pasar de acá. Esto le podría obviar y pasar de acá para acá. ¿A eso te referiste? Sí. Esto que está en azulito, sí, digamos azulito, celestito. Sí, Sí. celeste. ¿Se entendió lo que hice? Sí, joya. Sí. O sea, esto lo podrían, les digo, para que les quede bien contextualizado, en el desarrollo de la unidad 1, donde está 312, podrían poner otra forma de hacerlo, una forma más fácil. Ahí dice que se puede hacer con semejanza de triángulos, pero mirá qué fácil que lo hicimos nosotros, mucho más fácil. Va, como si el otro lo hubiera hecho otro, lo hice yo, pero es más fácil esto. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Están copiando? Los espero. Bueno, me parece que este segundo tramo está mejor, ¿no? Se está escuchando todo mejor. Perfecto, se ve perfecto y se escucha muy bien. Es más, les cuento un backstage mientras copian. Me puse tan nervioso ya que lo quise pagar. Hasta eso me salía mal. Bueno, no sé, después vemos. Bastante caro, por cierto. Pero bueno.
No, pero profe, es la señal del internet, no hay nada más que eso. Para mi Vos punto de decís, vista, no soy tampoco experto en computadoras no, ni no, nada. pero te confío más confío en tu palabra, porque ustedes están más empapados. Pero me llama la atención porque, no sé, se ve que se estabilizó ahora, no sé. Bueno, hay que tener en cuenta que el momento que estamos viviendo, Internet está muy saturada. Bueno, seguimos adelante. Bueno, dejamos de compartir esta y volvemos a compartir la unidad 1. Bueno, estas relaciones, o sea, deducimos que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Esa es la pitagórica fundamental. La tangente es seno sobre coseno. La cotangente es coseno sobre seno. Les recuerdo, ¿vieron la tablita que yo les puse aparte? Todo eso está en la tablita. Y ahora estas directamente ni nos gastamos porque ya las conocemos y aparecieron cuando definimos, cuando les presenté en los videos de YouTube las razones trigonométricas. La cosecante es 1 sobre el seno, ¿la están viendo? La secante es 1 sobre coseno y la cotangente es 1 sobre la tangente. ¿Correcto? Todas esas relaciones están en la tabla. Bueno, ahora vamos a aprender a detectar, a deducir esto. Esta tabla que aparece en la página 33, que ustedes la tienen dentro de la tabla general. ¿Se ve? Esta tablita. Esta tablita me permite a mí deducir las... En la página 23, perdón, ¿eh? 23, sí. En 23. la página 23. Muchas gracias, Graciela. Me permite ver el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente en función, respectivamente, del seno, coseno y tangente. Y lo vamos a aprender a deducir. Obviamente, fíjate que hay 3 casilleros vacíos, porque el seno en función del seno no es nada. O sea, seno en función del seno es seno. Coseno en función del coseno, nada, es coseno. Y tangente en función de tangente es tangente. ¿Correcto? Bueno, vamos a deducirla y la vamos a ir viendo en la tablita, ¿sí? Bueno, de la relación pitagórica fundamental de la trigonometría, vamos a poder deducir 2 relaciones. ¿Cuáles? Bueno, acá no aparecen directamente, pero vamos a tomarnos el trabajo de verlas, ¿sí? Dejamos de compartir acá y nos vamos acá. Se está viendo, ¿no? Estamos viendo el MathType ahora. ¿Sí? Bien. Vamos a deducir estas 2 relaciones. O sea, arrancamos de acá y quiero decirles cuáles son para que contextualicen. Esto que vamos a ver ahora aparece, son las consecuencias inmediatas en 3.2. Bueno, si yo despejo de acá seno cuadrado de alfa, ¿qué me va a quedar? ¿A qué me va a quedar igual el seno cuadrado? ¿A 1 menos quién? Coseno cuadrado. Perfecto. Este simbolito está descrito en el apunte, pero se los comento yo. Esto se lee sí, solo sí. Quiere decir que esto equivale a esto, no igual,
significa lo mismo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo despejo el seno? Me va a quedar seno de alfa igual a ¿qué? A más menos, porque me va a quedar una raíz. Esperen, ¿eh? No. Acá me va a quedar la raíz. ¿Y qué va a aparecer dentro de la raíz? Esto, ¿qué me permite ver esta relación? El seno en función del coseno. ¿Qué quiere decir eso? El seno de un ángulo conociendo el coseno del mismo. Esto del más menos, ya lo vamos a ver, tiene que ver con el signo de las razones trigonométricas en los distintos cuadrantes. De manera análoga, ¿qué podríamos obtener ahora? De esta misma relación, ¿qué pasa si despejamos el coseno cuadrado? ¿A qué me queda igual? Y a 1 menos seno cuadrado. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Y qué nos queda entonces? Que el coseno de alfa es igual a más menos la raíz cuadrada de, ¿qué te ponemos adentro? Esto. 1 menos seno cuadrado, claro. Claro. ¿Y qué nos da esta relación? El coseno de un ángulo alfa sabiendo el seno del mismo. ¿Eh? Eso es lo que nos da esta relación. El coseno de un ángulo sabiendo el seno del mismo. Y me dejo de compartir esta pantalla para irme ahora al material de la unidad 1, porque quiero que vean estas relaciones en la tablita. ¿Están viendo, no? Sí. ¿Ven en la Sí, tablita? Seno de Sí, alfa, sí. y acá aparece lo que acabamos de deducir. El seno en función del coseno, ¿sí? ¿La ven? Acá ven el coseno en función del seno. ¿Se entiende cómo se lee esta tablita? ¿Cómo se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, creo que vamos mejor ahora, ¿eh? Bien. Bueno. Y ahora vamos a aprender una nueva relación. La relación que vamos a deducir ahora, que también se encuentra en la tabla, es que la tangente cuadrado de alfa más 1 es igual a la secante cuadrado de alfa. ¿Se ve? Esto vamos a ver. Vamos a ver que la tangente cuadrado de alfa más 1 es igual a la secante cuadrado de alfa. ¿Correcto? ¿Lo hacemos juntos? Esto podemos partir de acá y llegar acá o viceversa. De acá a llegar acá está un poco más complicado. Vamos a ir del lado más jugoso, ¿se entiende? Partimos de la tangente cuadrado de alfa más 1. ¿A qué es igual la tangente? Al seno sobre el coseno, que va al cuadrado. ¿Correcto eso? Tenemos la suma Sí, de sí. dos fracciones. Sacamos como un denominador coseno cuadrado. Coseno cuadrado de alfa dividido coseno cuadrado de alfa, ¿cuánto es? 1. Por seno cuadrado de alfa, seno cuadrado de alfa. Coseno cuadrado de alfa directamente dividido 1 es 1. Por 1, coseno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿cuánto es? Lo deducimos hace un momento, 1. Me queda 1 sobre coseno cuadrado de alfa, que sería 1 sobre coseno de alfa al cuadrado. ¿Y qué es 1 sobre el coseno de alfa? La secante de alfa, que va al cuadrado. Con eso deducimos esta relación. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, Sí, de sí. forma análoga podemos deducir que 1 más cotangente cuadrado es la cosecante cuadrado. ¿Qué les parece si este lo hacen ustedes y después lo corregimos?
Bueno, vamos a deducirlo porque antes que se corte, ¿estamos todos viendo esto? Sí, 1 más Sí. cotangente cuadrado. A ver, hacemos 1 más, ¿qué es cotangente? En realidad, yo se lo voy a hacer paso a paso, se puede hacer directamente, como me preguntaron antes, pero yo quiero que se vea claramente. La idea es que entiendan bien lo mejor posible. ¿Hasta ahí vamos bien? Este paso se podría obviar en la práctica. ¿Qué es? ¿A qué es igual la cotangente? Al coseno de 1 alfa. sobre seno. ¿O no? Muy bien. Y eso va al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, pongo puntos suspensivos. Acá distribuiríamos la potencia. Entonces ahora sacamos como un denominador seno cuadrado, ¿correcto? El seno cuadrado dividido 1, que está abajo del 1, ¿cuánto es? Seno cuadrado. seno cuadrado de alfa. Por 1, Sí, seno cuadrado, ¿no es cierto? sí, sí. Seno cuadrado dividido seno cuadrado es 1. Por coseno cuadrado, coseno cuadrado. Coseno cuadrado. Pero ¿qué pasa? Este denominador, seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿a qué es igual? A 1. Perfecto. 1 sobre el seno cuadrado. Pero ¿qué pasa? En realidad, si fuéramos exquisitos, podríamos poner 1 sobre el seno de alfa al cuadrado. ¿Correcto? Pero 1 sobre el seno de alfa, ¿qué es? Cosecante. Eso. Que al cuadrado me queda cosecante cuadrado. ¿De quién? De alfa. ¿No era lo que queríamos deducir? Sí, sí, ¿Se vio eso? ¿Lo entendieron? ¿Lo llegaron a hacer? sí. Desglosamos esto, reemplazamos cotangente por coseno sobre seno, sacamos como un denominador seno cuadrado dividido 1, seno cuadrado por 1 seno cuadrado, dividido esto es 1 por coseno, coseno cuadrado. Esto es igual a la unidad por la relación pitagórica fundamental de la trigonometría, y 1 sobre el seno cuadrado es 1 sobre el seno al cuadrado, y 1 sobre el seno es la cosecante cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno. Tenemos 2 minutos 33. A ver. Esto ya lo deducimos. Lo que acabamos de ver lo hicimos. Y ahora estoy en la página de la tabla, que es la 23. Ahora vamos a deducir el coseno en función de la tangente. Vamos a deducir que el coseno de alfa es 1 sobre más menos la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrado de alfa. ¿Y de qué vamos a partir para hacer esta deducción? De una relación que les deduje hace un momento. Tangente cuadrado de alfa más 1 es la secante cuadrado.
Pero la secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado, ¿sí o no? Si yo coseno cuadrado lo paso acá y tangente cuadrado de alfa más 1 acá, extraigo raíz cuadrada en ambos miembros y ¿qué me queda? Que el coseno en función de la tangente es coseno de alfa sobre 1 más menos la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrado de alfa. Cuestiones que podemos ir viendo en la tabla, ¿sí? Esta la hicimos, esta la hicimos. Y esta que acabamos de deducir es el coseno en función de la tangente. ¿Ven? Coseno en función de la tangente. ¿De acuerdo? Bueno, creo que este tramo fue un poco mejor, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a deducir de esta tablita la tangente, el seno en función de la tangente. ¿Me están viendo? Estoy en la página 28. El seno en función de la tangente. ¿Me siguen? Graciela se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, sí, estoy escuchando. Sí, yo sé que ustedes es absurdo, porque ustedes me van a decir si hay problemas. Tangente es el seno sobre el coseno. Estamos todos de acuerdo. Tangente por coseno, paso multiplicando, es el seno. Pero nosotros hace un momento deducimos, porque nosotros ¿qué queremos ver? El seno en función de la tangente, es decir, el seno de un ángulo conociendo la tangente del mismo. Hace un momento, ¿qué deducimos? Que el coseno en función de la tangente, ¿qué es? 1, ¿sí? Sobre más menos la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrado de alfa. Por lo tanto, esto por esto, A por 1 sobre B es A sobre B. Por lo tanto, ¿a qué es igual el seno? En función de la tangente. A la tangente sobre más menos la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrado de alfa. ¿Correcto? Ahora lo que vamos a deducir es la tangente conociendo el seno de un ángulo. La tangente es el seno sobre el coseno. Tenemos el seno, pero seguimos teniendo un coseno. ¿Pero qué sabemos del coseno en función del seno? Lo deducimos hoy más temprano. Es más menos la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de alfa. ¿Correcto? Y ahí tengo la tangente en función del seno. Finalmente, nos quedan un par. La tangente en función del coseno. La tangente, otra vez, parto de que es el seno sobre el coseno. Tengo el coseno. ¿Cómo sería el seno en función del coseno? También lo deducimos hace un momento, es similar a lo que usamos recién. Es más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Sí? Y después, ¿qué nos viene? La cosecante en función del coseno. La cosecante es 1 sobre el seno. La cosecante, o sea, el seno en función del coseno, es más menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Acá hay una actividad de aprendizaje que es propuesta para el lector estudiante, ¿no es cierto? Ustedes. Dice que piden que se deduzcan las relaciones 16 a 20. ¿Cuáles son 16 a 20? Esta sería la 16, 17, 18, 19 y 20. O sea, el coseno en función de la tangente, la secante
en función de del seno. Yo les diría que les quedan propuestas para ustedes, pero para hacer esta tarde. Ya es una tarea, ¿sí? Porque si yo ahora utilizo el tiempo para que la hagan ahora, puede ser una cosa cortita, se va mucho tiempo. Lo que podemos hacer, tratan de hacer. Si salen bien, si no me dicen, Rodolfo, vemos la que no salen. ¿Les parece? Acuérdense como marcada como tarea. Es lo que está propuesto acá. Un poquito antes del párrafo 3-4. ¿Sí? Y ahora lo que vamos... Ahí me están marcando con un... Me encanta. Me marcaron con un coso verde. ¿Se ve? ¿Se ve, Graciela? Sí, se ve. Me encanta. Bueno, perfecto. Es una reacción interesante. Bueno, ahora la idea es con estas reacciones y con esta tablita y la tablita que ustedes tienen, si quieren la tablita es esta. Voy a dejar de compartir lo que venía compartiendo y me voy a la tabla. ¿Se ve? ¿Se ve la tabla de trigonometría? Sí, se ve. Ven que ahí tienen la relación pitagórica, estas que están salidas, de ahí las distintas opciones, estas que deducimos hace un rato, estas no las vimos todavía. ¿Sí? Tranquilos. Estas tampoco las vimos. Y estas, que es la que acabamos de ver, que hay unas que les quedaron para esta tarde. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir al trabajo práctico 1 y yo voy a hacer algunos ejemplos. ¿Todos están viendo el trabajo práctico 1? Bien. Sí, sí se ve. Bueno, los ejercicios 1 y 2 con respuestas estaban para ustedes. Vamos al ejercicio 3. Dice así: verificar las siguientes identidades. Primera parte. Y hace un comentario previo sobre qué es una identidad. ¿Ustedes saben lo que es una identidad? Bueno, no importa. Algo La igual. idea es comentarlo. Alguien, perdón, no quiero frustrar un comentario. ¿Qué dijiste? Algo igual, expresado de otra manera. Sí, pero vamos a ser un poquito más precisos. Bueno, Dada una expresión algebraica o trascendente, trascendentes que trasciende el dominio del álgebra, son las que tienen trigonometría, logaritmo, exponenciales. ¿Cuándo se denomina identidad una expresión? Cuando se satisface para cualquier valor o de la o las variables que aparecen, a diferencia de una ecuación que se satisface para algunos valores. ¿Bien? Estas son identidades. X cuadrado menos Y cuadrado igual a X menos Y por X más Y. Sí, son dos cosas equivalentes, iguales. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy valores de la izquierda a X y a Y, el valor que me va a dar va a ser el mismo que le dé a X y a Y a la derecha. ¿Sí? Esta también es una identidad, la que vimos hoy temprano, seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X igual a 1. Para trabajar en la verificación de una identidad, este es el ejercicio de la primera parte. La idea es, se trabaja un miembro de un lado o del otro, pero nunca se pasa de un miembro al otro. Ni se eleva al cuadrado, ni se suma 1. Tenemos que trabajar con lo que sabemos que aprendimos de trigonometría. Vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Les parece? Claro, sería una igualdad entre dos expresiones, ¿o no? Sí, sí. Lo que le da precisión es que esa igualdad entre dos expresiones se va a satisfacer para cualquier valor de la o las variables intervinientes. A ver, si me permitís un momento, me parece interesante hacer la aclaración. Espera.
Estamos viendo, ¿no? En una ecuación, esta es una ecuación, ¿no es cierto? ¿Para quién se satisface esa ecuación? Bueno, habría que resolverla, pero se los digo yo. Para x igual a menos 1 y 3. Perdón. ¿Por qué? Y porque si vos haces 3 al cuadrado, reemplazo acá adentro, menos 2 por 3, menos 3, me queda 9, menos 6, menos 3, igual a 0. Algo parecido va a pasar si yo la sustituyo en menos 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, si yo escribo x al cuadrado menos 1 igual a x más 1 por x menos 1, eso se va a satisfacer para cualquier valor de x que a mí se me antoje. A ver, si yo pongo 10, x igual a 10 al cuadrado, menos 1, es 99. Y del otro lado me va a tener que dar lo mismo. 10 más 1 por 10 menos 1. O sea, 11 por 9, esto es 11. Claro, profe, como que estaba aplicando el quinto caso factoreo, supongamos diferencia cuadrada o algo así, ¿o no? A ver, no. Sí, es el quinto caso, pero yo te estoy dando este ejemplo para mostrarte lo que es una identidad. A ver, yo te lo escribo esto directamente, no fue mi intención factorial. Yo te escribo esto para diferenciarlo de esto. Esto es una ecuación. Claro, porque es como que confundió en sí, por eso te preguntaba. No, por eso yo te estoy mostrando esto como un ejemplo. A ver, la diferencia que hay entre una identidad y una ecuación. Una ecuación se satisface para algunos valores de la variable. En cambio, una identidad para todos los valores de la variable. En este caso, esta identidad está definida para cualquier valor real. Cualquier valor que vos real que le pongas a la izquierda y a la derecha va a dar el mismo valor. ¿Se entiende? ¿Queda claro o no? Oye, sí. No es mi intención hacer un factoreo. ¿Sí? No, está bien. No, yo te pregunté porque... El quinto caso, diferencia de cuadrado, excelente. Pero yo te di ese ejemplo para mostrarte claramente qué diferencia hay entre ecuación e identidad. Claro, yo como me quedó esa duda, yo por eso te pregunté. Me parece excelente. Yo te hago la aclaración, está bien lo que vos decís, pero ¿entendés para qué lo metí esto, no? Sí, no pasa nada. Bárbaro. No sé si quieren copiar. Bueno, la idea ahora es que hagamos, compartir un momento y me vuelvo al TP1. El ejercicio número 3 dice verificar las siguientes identidades. Entonces, vamos a empezar con algo fácil, ¿sí? Ahora dejamos de hacer desarrollo y vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a hacer la letra A para arrancar, ¿sí? Dejo de compartir y me vuelvo al MathType, Recuerden que ahora estoy en el ejercicio 3 TP1, ¿sí? Yo quiero verificar esta identidad. Coseno de alfa por cosecante o tangente. A ver, podemos trabajar un miembro o podemos trabajar el otro, vemos.
A ver, ayúdenme. ¿Qué podríamos hacer? Escribimos estos dos. En realidad escribimos todo. Profe, tengo una consulta. Sí. O sea, yo fui reemplazando los ángulos por un número, ¿está bien? No. La idea es no, porque está bien. Si nos remitimos a la definición de identidad, eso es lo que es una identidad, pero lo que se busca es que utilizando relaciones trigonométricas de la tabla, vos veas que esto se cumple. ¿Se entiende? Por ejemplo, podríamos sustituir la cosecante por ¿quién? Yo al primero le di 2 grados para ver cómo era. Pero de nuevo, espera, a ver. Pero no es la idea reemplazar con números, sino utilizar todas las relaciones que deducimos y ver que se cumplen. ¿Me entendés lo que te digo? Ah, bueno. ¿Sí? Sí. A A ver ver. cómo es. ¿Por quién podríamos sustituir a la cosecante? 1 sobre seno. Sí, señorita, muy bien. ¿Se ve? ¿Se entiende? No sé tu nombre que me preguntaste, discúlpame. Yo cuando estoy en clase lo voy... ¿Ves? Esto podríamos hacer un poco más. ¿Y esto cómo lo podemos pensar? Profe, igual no se está compartiendo pantalla. Perdón. No hay problema. Comparado con todo lo que nos fue pasando, gracias, No hay problema. Vuelvo de nuevo, ¿saben por qué? Porque ahora se ve, ¿no? Sí, ahora sí. Gracias. Yo quiero verificar esta identidad. Alguien me preguntó si reemplazo con valores. No está mal lo que vos decís, pero la idea es que verifiques utilizando relaciones trigonométricas que deducimos. Por eso les pongo esa tabla. Vos podés trabajar el miembro de la izquierda o el de la derecha, pero tenés que hacerlo para poder llegar a esto. Si yo escribo coseno de alfa, vamos a escribir todo de nuevo. Me voy a trabajar con el de la izquierda. Cada uno hace lo que quiere. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, con la cosecante? Alguien me dijo, y podrías pensarla como 1 sobre 1 qué. sobre seno. Eso mismo. ¿Y qué pasa ahora? En un próximo paso, esto lo puedo poner acá, porque si yo tengo A, vamos a esperar, hago esto que les quiero mostrar, es del álgebra elemental. Si yo tengo A 1 sobre B, eso es A sobre B. ¿Es correcto? Entonces, yo podría escribir ahora esta expresión como ¿sí? Igual, a ver, ustedes podrían dejarlo así y ya llegamos a verificar la identidad. Hay gente que también desarrolla esto y pone coseno sobre seno para que se vean idénticas. Pero si vos dejás esto, esto es correcto. ¿Se entiende? Otra opción, les pongo un equivalente, hay gente que querría hacer esto. ¿Se entiende? Pero esto es opcional, Ya ahí podríamos decir que verifiqué la identidad. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende Sí, cuál sí. es la idea?
¿Sí? Sí, sí. Bueno, no sé si fueron copiando conmigo, a medida sería ideal por el tema del tiempo. Yo si tuviéramos todo el tiempo, me manejaría distinto. Vamos a hacer otro ahora. Del DP1. Vamos a hacer el B. ¿Lo ven? A ver, denme una idea. ¿Qué les parece que podríamos trabajar? Pregunto, ¿qué les parece que podemos trabajar? La tangente. Muy bien, muy bien. A ver, siempre que haya tangente o cotangente, ahí ya hay algo enriquecedor, ¿sí? Entonces, vamos a escribir todo, toda esta parte, vamos a escribir todo. Porque es una identidad, de eso se trata. Y lo podemos poner a la altura para que nos quede prolijito. A ver, espera. Bien. Entonces, reemplazo a la tangente por quién. Seno sobre coseno. Perfecto. Seno sobre coseno. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Y ahora qué podríamos hacer? Volvemos a copiar todo. Pero acá lo hacemos por una cuestión, si estuviera tan en la hoja, lo ponemos prolijito, uno abajo de otro. A ver, acá podríamos, tengo una suma de fracciones, podría sacar común denominador. ¿Cuál sería ese común denominador entre estos dos? Coseno. Coseno. Bien. Coseno dividido coseno es 1. Coseno, seno. Seno de alfa. Muy bien. Más. Coseno dividido 1 es 1. Perdón, coseno dividido 1 es coseno. Por seno me quedaría coseno por seno. ¿Es correcto? Claro. Sí, sí. ¿Y qué podemos hacer? Una simplificación acá, ¿o no? Coseno, este coseno, ¿con quién? Con este coseno. ¿No es cierto? ¿Se ve? Y en un próximo paso, vuelvo a escribir esto. Y mantengo la igualdad, porque así está planteada. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿tendría sentido seguir o verifiqué la identidad o no? ¿Qué opinan ustedes? Hay que seguir. ¿Te parece? Bueno, seguimos. ¿Y qué haríamos? Es lo mismo igual, sigas o no. Sí, ¿por qué? Porque si vos haces distributiva acá, esto por esto es esto, y esto por esto es esto. Pero nadie te puede decir que esté mal que hagas esto. Ah, te erré un paso, no importa. Claro, sacás factor común seno
y te queda seno dividido seno, ¿cuánto es? 1. Coseno por seno dividido seno, ¿cuánto es? Seno. Y esto lo ponés igual a lo que tenías. ¿Se mantiene o no se mantiene la identidad? ¿Se verificó o no? Sí. Sí, sí. ¿De acuerdo? Bueno, podríamos escoger uno más y nada más, porque los demás le van a quedar, ustedes van registrando cuáles hicimos, los que hicimos no tienen que volverlos a hacer de nuevo, ¿sí? Para esta tarde. Ya tienen una tarea y tienen lo que queda del ejercicio 3, ¿de acuerdo? Este que vamos a hacer es la letra... Ay, se perdió la letra, pero no importa, se perdió la letra. Este es el F. ¿Sí? Bueno, a ver, cuéntenme qué les parece que haríamos. ¿Trabajar con la secante? Sí. Y nada más. Bueno, copiamos todo, espera. ¿Qué ponemos en lugar de la secante? Uno sobre coseno, ¿eh? Sí, señor, muy bien. ¿Qué te parece que podríamos dejamos Como un denominador. el próximo paso? Sí. Entonces acá ahí está avisando lo del tiempo. Coseno dividido coseno es 1. Por 1, 1. Coseno dividido 1, está acá, coseno por coseno, ¿cuánto es? Coseno cuadrado. Pero nos quedó la identidad. ¿Qué nos faltó hacer? Distributiva en el primer término. Claro, Bien, podrías hacer distributiva, sí. y más rápido. ¿Qué Claro. es esto que tengo acá? 1 más coseno y 1 menos coseno. El quinto caso. Claro, es. También podría ser. Una diferencia de cuadrados. ¿De acuerdo? Ojo, no está mal hacer una distributiva, pero es más rápido pensar que vos ahí lo que tenés es A más B por A menos B. A cuadrado menos B cuadrado. Pero está mal lo que dijeron. ¿Y cuánto es eso? 1 menos coseno. ¿Verificamos la identidad o no? Sí, sí. Sí, Yo, sí, sí. bien, excelente, muy bien. Bueno. Porque empezamos con el tiempo que nos queda, podríamos hacer uno más.
Recuerden que los que quedan sin hacer son los que tienen para esta tarde. A ver. Espera. Este es el I latina. A ver, ¿qué les parece que podríamos hacer? ¿No se les ocurre nada? ¿Se pueden aplicar raíces en ambos términos? ¿En ambos iguales? No, en una identidad no podés pasar de No, no se puede. miembro, ni aplicar raíces, ni sumar ambos miembros, nada de eso. Te tenés que Vale. arreglar con cada miembro por separado. ¿Se puede restar coseno a la cuarta menos coseno al cuadrado? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Restar? Sí. ¿Factor común? Restar, o sea, restar de un lado y restar del otro, no. Vos no podés ni pasar de miembro, ni sumar, ni restar de un lugar a otro, o en ambos, ni raíces. Y acá dicen, habría dos formas para resolverlo. Una podría ser sacar factor común, ¿qué? Acá. Coseno al cuadrado. Lo vamos a hacer después de otra forma, ¿eh? Muy bien. ¿Y cómo me quedaría? Coseno cuadrado dividido coseno cuarta, perdón, coseno cuarta dividido coseno cuadrado, ¿cómo me queda? Coseno al cuadrado. Menos 1. ¿Y qué nos pasa acá? Miren la tabla, tengan en cuenta la tabla. Coseno al cuadrado menos 1 es igual a seno al cuadrado. Claro. Te Es lo faltó mismo. un toquecito. Muy bien, muy bien. Pero te faltó un toquecito. Espérate, ¿Por qué? Mirá. Seno cuadrado. Mirá. Más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Sí o no? Eso equivale a decir que seno cuadrado, Factor cuadrado. mirá, es igual a 1 menos, está correcto esto, ¿se acuerdan que lo vimos hace un rato? Pero también podrías pensar que el coseno cuadrado, justo el que quería que se viera más, no importa, es igual a 1 menos ¿se ve o no se ve? Ah, justo, mira, este es el que está, espera. Este es el que yo quería que fuera acá. Aguárdenme un minuto. Listo, ahí está. A ver. O sea, ¿es coseno cuadrado de alfa menos 1 el seno cuadrado? Sí. Fíjate bien, A ver. Cuadrado menos 1. Claro. Entonces, ¿qué habría que hacer acá? ¿Sacar qué?
Coseno cuadrado. No. Esto está muy bien. Pero fíjate que esto está Es casi... igual a seno cuadrado es igual o no. Pero fíjate, Ah, el esto signo. es igual al seno cuadrado. Ah, Nos falta, tenemos un problema de signo. ¿Qué tendríamos que hacer para arreglar esto? Y llegar a la Poner identidad. un menos. Un menos. Sacamos factor común -1. ¿Se entiende? ¿Y cómo me quedaría? Coseno cuadrado dividido -1, ¿cómo me queda? Menos coseno cuadrado. Y -1 dividido -1, ¿cuánto me queda? Más 1. Eso. Ahora sí. ¿Se entiende? Pero podríamos haberlo hecho de otra manera. A ver, ¿cómo lo podríamos haber hecho? Porque no es la única opción. A ver, espérate. Espérate, porque se... Espera. Ahora lo vuelvo a copiar. ¿Cómo lo podríamos haber hecho de otra manera? Por ejemplo, dejar este igual, por ejemplo, y este también. ¿Y por quién podríamos haber reemplazado al coseno cuadrado? A ver.